Hola queridos, ¿qué tal estáis? Yo sabéis, mi respuesta siempre es la misma, feliz de estar un ratito con vosotros. Y presento un libro al principio de mi charla. Se llama El caballero de la armadura oxidada. Este libro me lo regalaron. Soy muy fácil de convencer a la hora de hacerme un regalo. Me regalan un libro y todos contentos. Y El caballero de la armadura oxidada lo vi como un juguetito. Es un libro de bolsillos, chiquitito, fácil de leer. Y me lo bebí. Me lo bebí porque lo empecé a leer y desde el primer momento me interesó. ¿Y de qué se trata? Es una paradoja muy interesante de la vida, porque la armadura oxidada era la que llevaba el caballero, porque nunca se la quitaba. Siempre la llevaba a cuestas, siempre estaba preparado por si el rey lo llamaba para pelear. Claro, tenía que estar siempre dispuesto. Llegó un momento que se la quiso quitar y no pudo. ¿Cuál es la paradoja? Que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros vivimos con la careta puesta todo el día y dormimos con ella, porque nos hemos acostumbrado tanto a ella. Hay quien vive de contar penitas, hay quien vive de escuchar, hay quien vive de hablar solamente lo positivo, pero todos llevamos un poquito de careta. Y cuando nos la queremos quitar es un poquito difícil, porque estamos tan hechos a ella. Y el caballero tuvo que hacer una andadura muy larga y unas pruebas muy duras para conseguir quitarse cada trozo de esa armadura que al final se le oxidó, porque la tenía como si fuera su segunda piel. Lo que nos pasa a nosotros. Nosotros también llevamos una segunda piel pegada, no sé, de fantasía, de ilusión, de depresión, de... No sé, yo observo un poquito la vida y siempre es la misma historia. Las mismas personas siempre te cuentan lo mismo. La persona que ve la vida mal, no hay un momento de descanso. Siempre está R que R sobre el tema. Todo está muy mal, esto no funciona, me encuentro muy mal, tengo depresión. Qué poquitas personas ven la vida. Ya sé que es difícil, pero tenemos que hacer un acto de contrición y procurar mirar la vida con un poquito de ilusión y de esperanza, porque si no, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque si no tenemos ilusión. Yo cumplo ahora 82 años. Os digo una cosa, tengo ilusiones. Tengo muchas ilusiones. Eso es lo que me da vida. Eso es lo que me da este gesto que se me pone algunas veces en la cara de felicidad, esta mirada alegre. Porque las personas mayores solemos ajarnos, como es lógico. La vida nos aja, nuestro cerebro también nos aja. Y nosotros hacemos poquito para levantar ese ánimo. Yo tengo un pequeñísimo consejo. Animaros, ilusionaros por lo que sea, no importa el qué. Yo, como los niños chicos, recibo cuando me llega el pedido del libro que he pedido, como si fuese una niña pequeña, haciendo palmas, abriendo el libro, esperando la sorpresa que me llega. Cada persona tiene su ilusión. Esa es la mía. La tuya puede ser otra. Porque si te dedicas a ver atardeceres, no hay ninguno igual. Todos son diferentes. ¡Qué bonitos! ¿Y anocheceres cómo están? ¿Y si te ilusionas por pasear y pensar a quién me encontraré hoy por el camino? ¿Con quién podré charlar y tener una conversación amena, sin tristezas? Olvidemos de vez en cuando las tristezas. Yo creo que es necesario. Hay que tener los pies en el suelo, por supuesto.
Los pies hay que tenerlos en el suelo, pero de vez en cuando vamos a elevarlos un poquito para estar con esta sonrisa en la cara. Queridos, hasta aquí mi charla. Espero que os haya gustado. He presentado el libro al principio. Aunque lo veáis chiquitito, es matón. Me encantó. Porque es una lección de vida muy importante el que da este libro. Aprendamos. Aprendamos del caballero de la armadura oxidada, porque logró quitársela. Y eso tiene un mérito muy grande. Queridos, si os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado un poquito más, darle a seguirme. ¿Sabéis? Yo sin vosotros no soy nadie. Y recordar todo lo que deseamos siempre, al otro lado del miedo. Besos.